Bienvenidos a todos a la clase de Historia del Cristianismo 2. Y bueno, vamos a transcurrir en esta clase 500 años, comenzando de la Reforma Protestante hasta nuestros días. 500 años cubrirlo en esta clase es demasiado, pero vamos a ir narrando los eventos más importantes. Y bueno, en esta clase quería primeramente introducirme. Soy profesor de Historia de la Iglesia 1 y 2 en la Universidad de Azusa Pacific. Además enseño espiritualidad cristiana en el programa de DMIN, del doctorado en ministerio, y estoy encargado en partes de las tesis doctorales también. Así que poco eso, tengo un doctorado en educación superior y ciencias del comportamiento de Azusa Pacific University, también otro doctorado en historia y teología. Eh, que estoy finalizando mi último capítulo de la tesis para este noviembre, de la cual voy a publicar un libro sobre avivamientos, que es el tema de mi tesis, ¿no? Historia de avivamientos latinoamericanos. Bueno, así que la historia me apasiona. Tengo una maestría en divinidades también del Seminario Teológico Fuller y un bachillerato del Instituto Bíblico Buenos Aires en teología. Me fascina la historia. Desde que comencé a estudiar teología, sé que es una materia apasionante, pero no solo que es compleja, sino que tiene muchos capítulos la historia, ¿no? Y muchos rincones que siempre uno está aprendiendo, así como en la Biblia. Uno siempre está aprendiendo, bueno, con la historia, con los libros de historia, ustedes van a tener el libro de Deiros, que es un libro bastante grande, más grande que una Biblia, de hecho, ¿no? Con mucho más páginas que una Biblia. Eh, Así que bueno, ustedes van a tener que estar leyendo parte de ese libro. Las lecturas están en el sílabo. Y hablando del sílabo, vamos a ir a esto de la clase rápidamente, un poco para mostrarles las asignaturas que se encuentran en el sílabo, que es lo que van a estar viendo ustedes en las semanas que se encuentran en Canvas. Les sugiero ir semana por semana, que puedan ver cada una de las semanas, y les voy a mencionar ahora especialmente en qué semanas van a encontrar asignaturas para que se preparen las semanas previas. ¿Está bien? Cada semana ustedes van a tener un foro donde van a responder y si es necesario interactuar con compañeros. Si no, solamente ustedes postean su respuesta y después está justamente las asignaturas. Entonces, en eso va a transcurrir estas clases. Cuenta con eso, con asignaturas y foros básicamente. Los foros semanales, todas las semanas ustedes van a tener un foro y obviamente cada semana ustedes tienen lecturas asignadas. Revisen cada semana cuáles son las lecturas, especialmente del libro de texto de Deiros y alguna otra lectura que van a estar en los archivos de Canvas. Así que por favor revisen allí cuando hay alguna lectura adicional. Eh, También cada semana tienen este video que ver. Hoy va a ser un poquito más largo de lo normal, pero cada semana mis videos serán de unos 20 minutos aproximadamente. Entonces, además del video mío, que lo tienen que ver completo, eventualmente presten bastante atención en los detalles, las notas, ¿no? Tomen notas si es necesario, sigan el PowerPoint, yo voy a estar siguiendo el PowerPoint de la clase para darles una mirada general a la semana que ustedes van a estar estudiando. Asimismo, cada semana ustedes van a tener un video de YouTube, sea una película o sea alguna explicación complementaria a lo de la clase, ¿sí? Hay algunos videos que están bien elaborados y presentan bien los datos, las narrativas históricas, por lo tanto, quise ponerlos para que ustedes puedan echar mano y hacer uso de ellos y también aprender bastante de estos videos. Bueno, esto es un poquito como introducción en cuanto a la revisión de Canvas y lo que van a encontrar cada semana. Ahora, en la semana número 4 ustedes van a tener un reporte de una película. Esa es la primera tarea que tienen. Ustedes van a ver esta película de los radicales. Acá tienen el enlace. También en la semana van a tener el enlace, en la semana 4. Vean esa película y hagan una reacción eh, de 2 páginas. La reacción tiene que ser más que nada qué le impactó de la película y cómo refleja la película la historia, ¿no? Que ustedes van a estar estudiando.
Eso va a ser en la semana 4. Luego van a tener otro reporte de lectura en la semana 7, que es el reporte de 300 páginas que ustedes van a leer. No van a escribir 300 páginas, van a leer 300 páginas. De vuelta, Historia del Cristianismo es una clase con mucho contenido de lectura. Definitivamente, si uno no lee, no va a leer, no va a aprender bien su historia, ¿no? Así que las 300 páginas de lectura no es del libro de texto, es de una literatura original, es decir, que ha sido escrita sea por Martín Lutero, por Juan Calvino, el Concilio de Trento, las charlas de sobremesa de Lutero, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? El apóstol de los indios, ¿no? Karl Barth o cualquier otro autor que haya escrito estos libros, ustedes lo van a leer, tienen que leer 300 páginas y en el sílabo tienen ejemplos. La mayoría de ellos, si no todos, van a encontrar fuentes, libros adecuados para esta lectura en los archivos de Canvas. En la semana les voy a estar sugiriendo, esto es en la semana 7, pero prepárese ya para este reporte unas 2 semanas antes, ¿sí? Para empezar a hacerlo, léalo ya con tiempo, ¿sí? Porque son 300 páginas que va a tener que leer. En la semana 9, ustedes van a tener un debate que lo van a hacer grabado, porque en este caso, al participar de las clases online, es probable que el número de estudiantes no esté completo para un debate cara a cara. Por lo tanto, si usted es estudiante y está tomando la clase 100% en línea, en Canvas, el debate lo va a grabar, es decir, va a ser más que un debate, una presentación de los puntos del calvinismo versus los puntos del arminianismo. Eso es lo que quiero que usted me presente. Los 5 puntos del calvinismo, resumidos en el acróstico TULIP, ¿sí? De sus siglas en inglés, versus los 5 puntos del arminianismo. Usted va a hacer una comparación, un contraste y una reflexión final. Si puede seguir el esquema que se encuentra aquí o lo puede grabar simplemente diciéndome, acá van los 5 puntos del calvinismo, se cree en esto, susténtelo con versos bíblicos, por favor, ¿sí? ¿Por qué el calvinismo cree en la depravación total? ¿Qué versos bíblicos utilizas? ¿Por qué el calvinismo cree en la elección incondicional, ¿sí? Inconditional election, ¿no? Um, o en la expiación limitada, ¿no? Que solamente aplica para la iglesia la expiación, la sangre de Cristo. Y usted va a hacer poner textos bíblicos allí que utiliza el calvinismo versus la postura arminiana, ¿no? Que la elección es en Cristo, es mucho más ampliada, general. También va a hablar un poco de la gracia, por ejemplo, que se puede resistir y va a utilizar textos bíblicos en caso de los puntos del arminianismo. Así va a ser el debate, usted va a conversarlo, puede exponer un punto y un punto para ponerlos en perspectiva, luego va avanzando sucesivamente con el resto de los puntos, tanto del calvinismo en contraste con los del arminianismo, siempre con textos bíblicos. Va a grabar de 15 a 20 minutos, como estoy grabando yo este video, puedes subirlo a una cuenta de YouTube, ponerlo privado y me manda, o unlisted, ¿no? Como se encuentra la opción en YouTube, y me manda el link para que yo lo pueda revisar. Luego va a tener en la semana 12 la tarea del ensayo, ¿sí? Aquí dice el sílabo la 13, pero usted lo va a tener en la 12. El ensayo tiene que ver con un personaje de la historia del cristianismo 2, ¿ok? Sea Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Arminio, etc. Usted va a escoger un personaje y va a desarrollar sobre la vida y obras de este personaje utilizando mínimo 5 fuentes de consulta. Puede utilizar el libro de texto y puede utilizar otras 4 fuentes extras. Está bien, mínimo, sugiero usar más, pero el ensayo van a ser de 10 páginas, todo escrito a doble espacio. Cada una de las tareas son escritas a doble espacio. Entonces, puede ser de un personaje o puede ser de un tema teológico. Ahora, asegúrese que el tema teológico, si escoge, por ejemplo, la justificación por la fe o el calvinismo, esté puesto en perspectiva histórica. Es decir, cómo el calvinismo se desarrolló o qué pensaba Lutero, Calvino, Zwinglio, los reformadores de la justificación por la fe, versus qué pensaban los católicos de la justificación por la fe, que se expresa en el
Concilio de Trento, ¿no? La postura católica. Así que bueno, ustedes pueden elaborar sea un tema teológico, repito, o un personaje, ¿sí? De esta época histórica. Como una nota al margen y advertencia, no utilice trabajos que ha usado para otras clases, ¿sí? Y esto lo digo porque he recibido a lo largo de los años varios estudiantes que han acomodado trabajos. Si usted quiere utilizar alguna sección de algún trabajo que aplique a esta tarea en particular, puede hacerlo obviamente con los ajustes necesarios para que justamente aplique a esta tarea, ¿sí? Pero no mande trabajos de clases anteriores. Y por último, usted va a hacer otro reporte de lectura en la clase 15, va a entregar sobre el libro de texto del doctor Pablo Deiros, ¿sí? Que es el libro que ustedes van a consultar cada semana y van a hacer un resumen de las páginas requeridas que se encuentran aquí al final del sílabo, ¿sí? Cada una de estas páginas va a estar indicada cada semana en la cual usted va a entrar ahí en Canvas. Lea tal a cual página del libro de Deiros. Sobre esa página usted me va a mandar un reporte de una mirada general. Yo no quiero un reporte en profundidad, sino un reporte básico de qué trata esa era histórica en la cual el doctor Deiros se está refiriendo en esas páginas. Las páginas de lectura pueden o no tener una correlación exacta con el tema que yo estoy dando en clase, ¿sí? Eso lo digo nomás como también un punto a tener en cuenta. Por lo tanto, esa va a ser su última tarea. Este punto 4 no tienen que hacerlo ustedes, ¿sí? La exposición de un capítulo de historia del cristianismo, aunque esto es de González, ¿no? Historia del cristianismo en América Latina, aunque nosotros sí vamos a considerar parte de la historia del cristianismo, obviamente la conquista y demás aspectos eh, históricos que nos competen a la conquista aquí en América Latina, el catolicismo y demás. Así que vamos a comenzar con Historia de la Iglesia 2, desde la Reforma Protestante hasta nuestros días. El grabado que ustedes ven allí es de Martín Lutero en la Dieta de Worms en el año 1521, en donde él defiende su postura que luego se va a conocer como la postura protestante, no que él se haya llamado protestante, ni su servidor, que era Felipe Melanchthon, ¿no? Que redactó una acta que se llamaba Protestatio en latín, sino que justamente los protestantes se van a conocer, bueno, a raíz de ese acta que relata Felipe Melanchthon, que es que protestan en contra de los puntos de vista católicos, ¿no? Así que aquí Lutero, en su famosa defensa, ¿no? De sus artículos reformados, se planta ante el imperio y ante la iglesia, que eran justamente una maquinaria que se encontraba unida, y una maquinaria que gobernaba en ese tiempo todo lo que era el Sacro Santo Imperio Romano, ¿sí? Germánico. Así que Lutero aquí hace un trabajo valiente, ¿no? De decir, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y aquí me planto, Dios me ayude, ¿no? Yo no quiero ni puedo retractarme de nada. Así que esas son las famosas palabras que Lutero utiliza ante la mirada sorprendente, de sorpresa de todos, especialmente de las autoridades del imperio. Así que vamos a hacer una breve introducción a esta clase de Historia de la Iglesia 2. Antecedentes de la Reforma. Esta era un poquito la figura que ustedes van a encontrar en la época de la Edad Media. La Baja Edad Media habla de los últimos años de la Edad Media, ¿sí? Contrastado con la Alta Edad Media, que son los primeros años, los años 500, ¿verdad? Acá la Alta Edad Media, estamos hablando de los años ya 1400, 1300, ¿no? Este era el sistema que había establecido la Iglesia Católica durante toda la Edad Media, especialmente la era del feudalismo, ¿no? En donde la Iglesia gobierna o restablece el Imperio Romano en el siglo octavo con Carlomagno, ¿no? Ellos restablecen esa idea que siempre quedó flotando en el aire del imperio romano antiguo, de los césares, de los emperadores romanos, ¿no? Que había caído en el siglo V,
Bueno, en el siglo octavo se vuelve a restablecer un imperio romano mucho más reducido, ¿sí? Por eso se le llama romano germánico, ¿no? Porque era justamente esta fusión de los romanos antiguos con los germanos, las invasiones bárbaras, ¿no? Que habían entrado durante los siglos quintos, sextos, bueno, del cuarto en adelante, ¿no? Cuarto, quinto y sexto dentro del imperio, y habían formado parte ya del imperio, así que teníamos en este nuevo imperio una versión romana germánica, por eso se le llama así. Ahora, la idea de sacrosanto justamente porque estaba bajo la autoridad suprema, casi diría yo, de los papas. Los papas son los que van a tomar la autoridad, ¿sí? Sobre todo el imperio. Esto implica de que hubo definitivamente peleas de poder, todo esto en la Edad Media, con reyes que ostentaban tener más autoridad o no querían sujetarse a los papas. Todo esto va a transcurrir en la Edad Media y hace que la Iglesia Católica entre en un declive en buena parte de la Edad Media, salvo momentos donde ya hubo reformas previas. ¿Sí? Acá hago un paréntesis. Cuando hablamos de reforma, los que somos protestantes, ¿no? De las raíces protestantes, tendemos a decir la reforma muy abiertamente pensando de que se refiere exclusivamente a la reforma protestante, ¿no? O muy libremente debería decir, ¿no? Pero le damos la exclusividad a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. Eso históricamente hablando no es correcto. Uno debería hablar de reformas en plural. Pero así como la palabra catolicismo se ha privatizado, digamos, para la Iglesia Católica Romana, debería ser un término mucho más utilizable en toda la cristiandad, ¿no? En las diferentes banderas cristianas. También el término reforma se ha privatizado para los protestantes. Así que digamos que cuando uno lo habla rápidamente, se entiende de esta manera, pero a rigor terminológico, reforma debería ser en plural, reformas. Porque obviamente hubieron varias reformas, tanto en la Edad Media, si cada cismo que hubo en la iglesia requirió de una reforma. Así que estuvo la reforma de los escolásticos, ¿sí? Con Tomás de Aquino, con Anselmo de Canterbury, estuvo la reforma monástica, ¿sí? Los monjes fueron grandes reformadores y fueron católicos porque era la única iglesia que había, ¿no? Así que bueno, hubieron varias reformas que muchas de ellas llevaron a cismos o porque la Iglesia Católica no estaba dispuesta a muchos cambios y otras se han aceptado dentro de la Iglesia Católica. Ahora, este va a ser un sismo también, uno de los más fuertes dentro del cristianismo, que es la reforma protestante. Va a haber una reforma católica, va a haber pre-reformadores, ¿sí? Eh, y como ya dije, hubieron reformas escolásticas, reformas monásticas, reformas de espiritualidad cristiana, ¿sí? Hubieron varias facetas, reformas teológicas dentro de la iglesia a lo largo de todos los siglos. Eh, Así que bueno, pero la Edad Media estuvo caracterizada justamente por el gobierno católico romano, por la supremacía de los papas, y porque cuando los papas eran buenos todo estaba bien dentro del imperio, pero cuando los papas eran malos, ahí es donde está el problema, han dejado muy mal testimonio y ocasionalmente había una sucesión de papas malos, especialmente en el siglo X, que se conoce como el siglo de hierro de la iglesia, ¿sí? Que es un siglo donde hubieron papas muy corruptos. ¿Sí? Si uno estudia la historia, esto es parte de Historia uno, pero es lo que plantea el escenario de la reforma, ¿no? Estos papas corruptos van a hacer que derive la iglesia en reformas inevitables, ¿no? Así que bastante de la problemática que existía en la cristiandad, y cuando digo cristiandad estoy utilizando la idea de Deiros, ustedes lo van a encontrar en su libro, el paradigma de cristiandad. Cuando decimos cristiandad, estamos hablando de un sistema de gobierno, un sistema establecido que puede o no ser puede o no ser bueno o malo, ¿sí? ¿Ok?
Entonces, cristiandad es algo sistémico, no es necesariamente cristianismo, ¿no? Pero el paradigma de cristiandad es justamente esta idea de un gobierno dentro de Europa que tiene la bandera cristiana como su baluarte principal, ¿no? El cristianismo gobernaba, la cristiandad, para usar el término que estoy explicando, gobernaba a través de papas, que eran los sumos pontífices, y que siempre ostentaban autoridad sobre reyes y aún sobre emperadores. Eh, Ellos son los que ponen, de alguna forma, las reglas del imperio eh, y va a haber, como dije, esta batalla de investiduras. Si el Papa le ponía la corona al rey, el Papa mandaba, pero muchas veces los reyes eran quienes le querían poner la tiara papal al Papa para que se muestre de que ellos también tenían su poder. Sin embargo, siempre la Iglesia fue la patrona de toda la Europa, que es la que va a influenciar después nuestro continente, nuestras culturas incluso, ¿no? Siendo la patrona y estando en la Edad Media, también acá hay que juzgar la historia desde su época, tratar de ponerse en los zapatos, que es lo que a nivel maestría yo siempre trato de motivar, póngase en los zapatos de la gente de su época, de esta época, no la juzgue con los valores de hoy porque sería muy fácil decir, uy, cómo se equivocaron en esto, ¿no? Pero ellos vivían una realidad de un misticismo muy marcado, de temores generalizados al infierno, como ven ustedes en la pantalla, ¿sí? De demonios que atacaban la sociedad, la espiritualidad era muy diferente, era muy nítida, muy volátil, se podía manipular, la iglesia la manipulaba, la espiritualidad, a veces con buenos fines o con fines que uno pudiera llegar a entenderlos, y otras veces, claro, rayaban en lo que nosotros diríamos herejías, ¿no? O abusos, debería decir, cuando abusaba de sus medios de espiritualidad, eh, la gente reaccionaba. El problema era de que en esa época era muy normal que si uno reaccionaba y se oponía, te mandaban a matar, como aparece ahí abajo, esa suerte de no sé qué es, demonio, digamos, que está agarrando a un soldado que se opone al pobre monje que está ahí leyendo la Biblia, está diciéndole con esa cara y con la pala en mano, ya te sepulto acá a unos metros, ¿no? Y el pobre soldado príncipe, eso representa como un príncipe de la época, asustado, mirándolo como de costado al monje y diciéndole, hey, préstame atención, ¿no? Pero el monje se hace el distraído, como diciendo, acá la que manda es la iglesia, ¿no? Y si tú te opones, así te va a ir. Entonces, esta era la lógica de la época y estaba muy aceptado, aunque era erróneo, se aceptaba muy bien todo esto dentro de la época. Estaba normalizado el hecho de ir a matar a alguien por oponerse a la autoridad eh, de un papa o de la iglesia en general, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando empiezan a haber mártires. Los mártires aparecen, ¿no? Ustedes piensen de que esto corre a lo largo de toda la historia. Hoy uno tiene un valor un poco más a la vida, ¿no? Y eso lo va a rescatar justamente el protestantismo con el movimiento humanista. El humanismo es lo que va a realzar un poco más el valor del ser humano, ¿no? Porque la iglesia, en el nombre de Cristo, ¿sí? Lo que menos le importaba era la gente. No sé si esto le recuerda quizás a un cristianismo actual también, que a veces lo que menos importa es la gente. Entonces a veces yo sugiero que, y a veces pastores y líderes en la iglesia miran como mira el monje, se hace el distraído mientras el otro se está muriendo de angustia, ¿no? Lo que importa son los edificios, como importaba para la iglesia católica la capilla, sí, Santa Marta y bueno, y todo lo que requería, ¿no? Las pinturas de Michelangelo y demás, eh, y mantener el poder. Eso es lo que le interesaba a la iglesia, en cierta manera, cuando había papas que no tenían un espíritu reformador. También hay que ser justo con la historia que hubieron muchos papas reformadores que no seguían estos valores que yo estoy compartiendo ahora,
y que les importaba obviamente mucho más pastorear que gobernar. Así que pérdida de prestigio papal, hubieron varios cismas, hubo la Edad Oscura, como les dije, de la Iglesia, o especialmente el siglo de Hierro, el siglo X. Hubo el cisma papal, el cisma de Oriente en el año 1054, muy importante esa fecha. El cisma papal en el 1378 al 1417, hubieron tres papas al mismo tiempo, diciendo los tres que eran papas establecidos por Dios. Una decadencia moral enorme, simonía, nepotismo, nicolaísmo, todos estos males de la iglesia, ¿no? La venta de poder, el poner a familiares en puestos eclesiásticos, ¿sí? Los problemas de inmoralidad. El escolasticismo, bueno, fue una renovación, se desarrolla la educación del clero. Ni el clero estaba educado en la iglesia en la Edad Media, solo unos pocos. Esto también hay que decirlo, que no había libros, no había manuales, no había pocas Biblias. Esa idea de que había una Biblia siempre atada en cadenas es porque la copiaban los monjes y les tomaba a veces años de vida copiar una Biblia. Y también había mucho vandalismo en esa época, ¿no? Donde se quemaban libros sagrados y demás. Así que era normal que se cuiden por demás o se tomen casi como reliquias estos libros, ¿no? No todos tenían acceso a ellos, ¿no? Hoy tenemos acceso en con nuestro dedo en el teléfono. Esto no era así en ese tiempo, obviamente, ¿no? Y la espiritualidad mística también había temores generalizados al infierno y la intercesión por los santos y demás. También otro antecedente de la reforma son los avances. Europa comienza a explorar, parte este peregrinaje de exploración que hace Europa, eh, viene a cuento de, bueno, el escolasticismo que comienza a activar un poco más el entendimiento en el cristianismo de Europa, pero también, hay que decir, por las cruzadas. Las cruzadas fueron un desastre en general, esto no es parte de Historia 2, 10 de las cruzadas fueron desastrosas, pero los europeos toman contacto con pueblos de Medio Oriente, los cuales estaban mucho más avanzados y descubren bastantes cosas. Vuelven a descubrir la filosofía, digamos, antigua, eh, Aristóteles vuelven a leer, entonces empiezan a preparar de otra manera, despierta mucho más el intelecto en Europa y también la exploración, por ejemplo, brújula, pólvora, un montón de cuestiones que, bueno, fueron bien o mal usadas, pero fueron descubiertas en estos peregrinajes llamadas las cruzadas, ¿no? O guerras llamadas las cruzadas. Es así, podemos encontrarle algo positivo. Hubo un pequeño avance en la ciencia en Europa y luego va a disparar sola. Fue como el detonador de la ciencia, por decirlo así, en Europa. Entonces aparece la imprenta, los viajes de ultramar, ¿no? Con Colón, ahí lo ven llegando a las Américas. Comienza esta era de la modernidad. El humanismo también empieza a resurgir, un poco también por la lectura de la filosofía antigua. Y tanto el descubrimiento de Colón, ¿sí? La, eh, la invención de la imprenta, la propagación del uso de la brújula, como les dije, y demás, hace que la iglesia comience a querer cambiar también, o los cristianos quieren cambiar. Junto a eso se van a levantar todas las voces de lo que se llaman los pre-reformadores, ¿no? Aquellos que van a oponerse a los abusos de la iglesia. Van a aparecer unos cuantos. Quizás el más significativo es Juan Wycliffe. Juan Wycliffe pudiera bien llamarse el padre de la reforma. Yo no lo llamaría ni el precursor. Uno tiende a decir Lutero porque es el más llamativo. Pero Wycliffe, un inglés educado en Oxford, fue el que más criticó la iglesia y cuyos escritos circularon por toda Europa. Despertaron esta capacidad de observar lo que no se observaba cuando uno trata de tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, es decir, en lenguaje nuestro, sacó trapitos al sol. Wycliffe. Wycliffe fue uno de los pocos que se animó, claro, porque estaba en Gran Bretaña, imagínate que geográficamente estaba bien lejos que Roma,
de Roma, no había aviones en esa época, así que para que lleguen a Wycliffe y lo encuentren, había que hacer un trabajo muy extenso, ¿no? La iglesia no tenía la capacidad en ese tiempo porque tenía a los turcos que siempre se le metían en el imperio y no podía ir a buscar un hereje allá a Gran Bretaña. La iglesia de Gran Bretaña también era bastante débil, Roma no mandaba tampoco sus mejores eruditos allá a Gran Bretaña, y se preparó, las universidades surgen en la Edad Media con el escolasticismo, se prepara en Oxford y comienza a servir a la realeza. Acá lo tienen a Juan Wycliffe, sí, es de Inglaterra, año 330 nace, no se sabe mucho de su niñez, en 1371 empieza a servir a la corona, y parte de su teología va a cuestionar la imposición de tributos del Papa al clero inglés y desarrolla lo que es la teología del señorío. El ejemplo de Jesús fue de servicio, y así debería ser por parte de sus representantes. Así que Wycliffe se opone a los enriquecimientos de la iglesia y habla en contra de las indulgencias. ¿Sí? Así que es muy importante, critica al Papa, obviamente, muy importante tenerlo a Wycliffe. Si hay alguien que llamó como anticristo al Papa antes que Lutero fue Wycliffe. ¿Sí? Así que mucho de lo que Lutero piensa va a ser influenciado por este reformador o prerreformador o padre de la reforma. Esto es mío, sí, está bien, no vayan ustedes diciendo que es el padre de la reforma, la mayoría piensa que es Lutero, ¿no? Pero para mí este personaje fue el que más influenció. También Wycliffe fue marcado obviamente por la autoridad de las escrituras, aún sobre el Papa, ¿sí? Es el primero que ve a las escrituras con más autoridad. Está de acuerdo con Tertuliano que las escrituras pertenecen a la iglesia, pero deben ser interpretadas por ella, pero Wycliffe entendía que la iglesia no es lo mismo que la jerarquía de la iglesia, donde hay muchos reprobados que no pertenecen a la verdadera iglesia. Hacia final de sus días indicó que el Papa estaba entre los reprobados y, como les dije, lo llamó anticristo. ¿Sí? Mucho de la teología, incluso agustiniana, que después va a tomar Lutero y Calvino, ¿sí? Y va a ser esa teología calvinista que conocemos, bueno, ya Wycliffe la creía. Tanto Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos ellos van a tomar a San Agustín, mismo teólogo de la Iglesia Católica, pero van a tomar la teología más sobre la predestinación, más enfocada en la predestinación, eh, más enfocada en los detalles de la gracia, como lo entendía Agustín, o la soberanía de Dios. Y eso hace que si uno enfatiza estos puntos, soberanía de Dios, gracia, predestinación, le arruinan los negocios a la iglesia, porque si el soberano es Dios y no el Papa, pues ya hay una autoridad superior. La iglesia lo creía esto, pero en la práctica no lo sostenía. El Papa se establecía como autoridad superior. De hecho, va a la postre desarrollar la idea de los papas hablando ex cátedra, ¿no? Como autoridad suprema. Tampoco enfatizaba la doctrina de la gracia, porque eso derribaría las indulgencias. Uno tiene que comprar, tiene que obtener, tiene que sacrificarse para obtener incluso la salvación. La predestinación le pone la autoridad a Dios en cuanto a elegir quiénes son parte de la iglesia o son salvos y quiénes no. Dios decide, ya no es la iglesia. La Iglesia Católica decía, si tú perteneces a esta iglesia, eres salvo. Entonces, imagínense que estas doctrinas le quitan todo el poder que la iglesia había construido en esta cristiandad. Por eso la cristiandad tiene que ver con el poder eclesiástico. No tiene que ver con un cristianismo a lo Jesucristo. Y yo sugiero, mucho del cristianismo que hacemos hoy es tratar de construir poder, lo cual Jesús deconstruyó el poder en la cruz. ¿Sí? Bueno, esto para que lo evalúen en sus clases de teología. Jesús hizo una deconstrucción del poder en la cruz del Calvario. La iglesia siempre, uno de los pecados, mejor dicho, de la iglesia, no siempre y no toda la iglesia, pero una buena parte de la iglesia fue construir poder. Y eso es un grave error, ¿no?
Los reinos de este mundo, le dijo Satanás a Jesús, te los daré. Jesús no fue por esa ruta, ¿no? De construcción de poder, sino que fue por la ruta de la cruz, que es una deconstrucción de un poder terrenal para construir justamente poder espiritual. Bueno, esto es un punto teológico que sugiero evaluarlo desde sus lentes teológicos, pero yo les pido a veces interacciones históricas teológicas. Bueno, acá tienen una interacción. Así que bueno, Wycliffe fue uno de los perfectos prerreformadores, ¿sí? Eh, tuvo varios escritos y muere en el año 1384, un ataque de embolia justo cuando lo quería agarrar la Iglesia Católica, se enteró que estaba haciendo demasiado lío en Inglaterra y lo fue a buscar, pero se muere un rato antes de que lo liquide la Iglesia, así que no fue un mártir en mano de los católicos. Juan Hus sí fue un mártir en mano de los católicos. Este pobre, la Iglesia Católica quiso desahogar todo su poder en él, como no lo pudo hacer con Wycliffe. ¿Sí? Como a Wycliffe se le escapó de la mano, lo agarraron a este y lo tildaron de seguidor de Wycliffe. Y hay que decir que sí, él fue inspirado por Wycliffe, pero Juan Hus, de lo cual ustedes van a ver una película y hacer el foro de esta semana, fue un personaje que quiso quedarse en el catolicismo, aunque protestó también en contra del catolicismo, pero nunca se quiso salir del catolicismo, lo quiso reformar de adentro. Pero ya la iglesia venía atragantada con Wycliffe y no le pudo echar mano, no pudo mostrar su poder, ¿sí? Por eso siempre Inglaterra quedó a la deriva, ¿no? En esto y pudo desarrollar su propio modelo de iglesia a la postre, la iglesia anglicana, ¿sí? Siempre los reyes hicieron la suya en Inglaterra, pero este estaba en territorio bohemio, ¿sí? Dentro de Europa, y la iglesia ahí tenía mucho más poder, así que cuando lo ve a este que se estaba haciendo pasar por un Wycliffe, digamos, católico, le mete el poder encima y lo aplasta. ¿Sí? Juan Hus estudió en la Universidad de Praga, ¿sí? Fue influenciado por los escritos de Wycliffe, no fue un seguidor asiduo de Wycliffe, pero sí fue influenciado y por ese tema se involucró en varios líos. ¿Sí? Hus sostenía que un papa indigno que se oponga al bienestar de la iglesia no debe ser obedecido. Esto fue controversial. ¿Sí? Imagínense que usted en la iglesia dice, oh, si el pastor es homosexual o el pastor es un adúltero, no hay que obedecerlo. Porque hay gente que se queda en la iglesia con pastor adúltero y todo, ¿no? Pero si el pastor no honra a Cristo, Dios te bendiga, pastor. Esto yo se lo digo incluso como yo soy pastor también, no menciono esto, pero a la iglesia le digo, si yo deshonro a Cristo, Dios no lo va a permitir, ¿sí? Pero si yo deshonro a Cristo, o Dios no lo permita, mejor debería decir, que esté firme, cuide que no caiga, Dios no lo permitiría, pero si ustedes ven que yo deshonro a Cristo, váyanse. Yo soy los primeros que ya les doy la carta de recomendación para que se vayan a otro lado. Pero hay gente, hay pastores que aún en su pecado, tratan de sostener su autoridad. Hus se oponía a eso. Esto no le gustó a los papas. Sumado a esto, Hus criticó la venta de indulgencias también, ¿sí? Que había puesto el Papa Juan XXIII, especialmente para sustentar o financiar una cruzada en Bohemia. Eh, bueno, la cruzada no fue en Bohemia, pero los predicadores fueron a Bohemia para levantar esta ofrenda especial, por decirlo así. Hus va a requerir o le van a presentar la oportunidad de poder participar de una defensa de sus puntos, pero en realidad la Iglesia Católica le tramó una muy buena trampa. ¿Sí? Eh, Al no acudir ante la corte papal por segunda vez en 1412, Hus fue excomulgado y quedó como hereje ante Roma. También se corría el riesgo de que Bohemia quede bajo el interdicto, motivo por el cual Hus se refugia al sur de Bohemia para continuar su labor reformada. Pero así terminó Hus quemado en la hoguera. Ustedes van a ver justamente la película. Y él fue invitado muy amablemente, por eso digo que le hicieron una trampa, al concilio de Constanza para presentar su caso. Incluso se le provee un salvoconducto real, si el príncipe le provee, el emperador le provee un salvoconducto, pero acá se dan cuenta que el emperador no tenía tanto poder como el papa. Y si el papa le quería revocar el salvoconducto, se lo iba a revocar y lo iba a cocinar como lo terminó cocinando a Hus en la hoguera. En este cisma de Constanza,
en 1415 fue quemado Juan Hus y fue encomendado al infierno. ¿Sí? Hus muere orando y cantando salmos. Se dice que sus últimas palabras fueron: en 100 años Dios levantará un hombre cuyo llamado a la reforma no será detenido. Con esto finalizamos la clase de hoy. Vean la película, respondan el foro y nos vemos en la próxima.